domingo pasado la palabra nos convocaba a adorar, a cantar, a servir. Gloria al Señor. Y vamos a seguir en los salmos en el día de hoy. Salmos capítulo 1. Vamos a leerlo. ¿Me acompañan sobre sus pies, los que puedan? Salmos capítulo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella nos bendice, Dios. Ella nos orienta, Padre Celestial. Hablaré de ella en tu nombre, Padre. Espíritu Santo, glorifícate en medio nuestro. Que estas palabras sean vivas, eficaz en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dios conoce nuestros pasos. Así le puse por título a los detalles que quiero que veamos en esta mañana sobre este salmo, primer salmo del Salterio, del libro de los salmos. Está este salmo dentro del grupo que atribuyen a David, y así lo llaman los salmos de David, aunque algunos también autores dicen que es anónimo el autor de este primer salmo. Es un paralelismo donde el autor contrapone aquí algunas cualidades, consecuencias, virtudes. Y él compara los resultados de una vida justa y piadosa, y también las consecuencias de la maldad, del pecado, del proceder impío. Este salmo es considerado un salmo didáctico, un salmo sapiencial. Hay sabiduría en este canto. Y él empieza ahí dando una bienaventuranza, y una vez como que vamos allá al sermón del monte de nuestro maestro. Y él dice: bienaventurado el varón. Y ese varón que no anduvo consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que se deleita en la ley de Jehová. Y además de deleitarse en la ley de Jehová, ese varón medita día y noche en esa ley, la palabra de Dios. Y da unos resultados y lo ilustra de una manera metafórica. Dice: será como árbol plantado
es una metáfora muy usada en el Antiguo Testamento. Se usa varias veces. Árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Y qué hace ese árbol que está plantado ahí? Según el salmista, dice que da fruto, su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Ojo, y ahí voy a hacer un paréntesis que no me voy a detener más adelante en esa parte. Todo lo que hace, prosperará. No caigamos en engaños y pensemos que siempre nos va a ir bien, que somos inmunes a la adversidad. Eso no es lo que el salmista está diciendo. A los que confiamos en el Señor, a los que meditamos en su palabra, a los que vivimos una vida justa, también nos llega el problema. Pero por encima de eso, el Señor nos da la fuerza. El Señor nos cuida. El Señor nos conoce. Y Él dice entonces, también habla de los malos. Dice que los malos no le va como al varón que medita y que se deleita en la ley del Señor. Las consecuencias de este no son buenas. No se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La senda de los malos perecerá. Esa forma estructura el salmista este capítulo. Y dice en el versículo 6 que Jehová conoce el camino de los justos. Usted conoce de alguien a veces porque ha escuchado información. Porque alguien le habló o porque usted leyó de ese alguien. Y usted tiene una noción de eso. Pero no necesariamente le conoce en su esencia, no necesariamente le conoce en su intimidad, en sus cualidades, en sus valores, en virtudes. Pero dice aquí que el Señor nos conoce. Conoce a los justos. Y ese conocer es más que saber. Más que saber de usted. Más que saber de mí. El Señor sabe cada detalle de nosotros. Y veamos entonces algunos detalles más sobre este salmo. Dice bienaventurado, y esta palabra dice qué alegría. Es ese hombre que no anda en consejo de impíos, ni camino de pecadores, ni silla de escarnecedores. ¿Y qué habla la Biblia sobre el proceder impío? Sobre los impíos. El impío es el que está falto de piedad. El impío es el que no le gusta la religión, es contrario y hostil a todo lo que tenga que ver con lo divino, con la religión, con Dios. El impío no le gusta saber de Dios. Y el escarnecedor es un burlón, es uno que se mofa de lo divino, de lo bueno, de la religión. Sí, la impiedad es opuesta a la reverencia a Dios. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. El impío es rebelde, el impío no le interesa lo sagrado. Pero ¿sabe qué dice el proverbista en el capítulo 13, versículo 19? La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Qué pasará con ese que es rebelde? Que es contrario, que se mofa, que se burla de lo sagrado, de lo divino. Aquí dice el proverbista que su lámpara se apagará.
Y quiero que usemos un poquito la carta de Judas, porque Judas habla allí también de los falsos maestros, que de alguna manera los falsos maestros son impíos también. Todo el que se levanta para dividir y enseñar la verdad de Dios es un rebelde a lo divino. Y Judas 14 y 15, Judas solo tiene un capítulo, por tanto el versículo 14 en la parte B, él dice que el final de los impíos es oscuro, es tenebroso, es desalentador. Y un día el Señor lo va a juzgar. Entonces, saber que el final del impío no es bueno, entonces vamos entendiendo por qué dice el salmista aquí en el Salmo 1, bienaventurado el que no anduvo, el que no tomó parte con el impío, con el pecador, en su proceder, el que no se hizo parte, el que no hizo causa común con ese que se burla, que se mofa de lo divino, del evangelio. Bienaventurado el varón que no le prestó atención a esos. Ahora bien, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Dice Romanos 5:6. Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Por qué murió Cristo? Murió por los impíos. Y el salmista aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si yo me preguntaba, ¿será que el salmista me está diciendo que yo no debo juntarme con gente impía, que yo no debo juntarme con gente pecadora? De entrada parece que es eso, y debemos nosotros hacer una burbuja y no, yo soy muy santo, yo no me junto con ese pecador, yo no me junto con ese impío. Y aquí dice que Cristo murió por los impíos. Cristo murió por usted y por mí. Porque hoy nosotros estamos aquí adorando al Señor. Hoy estamos tratando de vivir una vida justa que agrade al Señor. Pero quién sabe, bueno, usted lo sabe cómo era antes. Usted sabe de dónde el Señor lo trajo. Y el mismo Cristo, en un momento enseñando durante su ministerio terrenal, los fariseos le acusaban. ¿De qué le acusaban los fariseos? De que se sentaba con publicanos, con pecadores. Marcos 2:16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Los fariseos no entendían esa actitud porque parece que ellos habían leído el Salmo, que el Salmo decía, mire, ustedes no se pueden juntar con los pecadores. Y ellos les dicen, mira, el maestro, su maestro se está sentando con publicanos, se está sentando con gente pecadora. Bueno, Mateo 9 al 13 dice, lo resalta otra vez, dice, porque como vuestro maestro, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír Jesús, le llegó a Jesús el asunto. ¿Y qué le dijo Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estamos claros, usted me está entendiendo, ¿verdad? Que si usted sabe para dónde es que vamos. Porque ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia nos está diciendo que nosotros no debemos hacer causa común con la obra del pecador, con el proceder del pecador. Yo no puedo vivir como el pecador, pero yo tengo una tarea. Yo tengo que ser luz, yo tengo que ser sal. Yo que he conocido al Señor, que el amor de Cristo se ha derramado en mí, pues yo tengo que ser ese ejemplo para que el impío conozca de Cristo, porque todavía está la iglesia aquí, todavía estamos usted y yo para eso. Entonces tengamos cuidado de no caer en la apariencia de piedad. Y creemos que somos más santos que todo el mundo. No seamos como los fariseos, porque los fariseos se creían la gran cosa, pero estaban mal. El Señor quiere misericordia. Ahora bien, Dios en su palabra ha establecido el juicio y las consecuencias que tendrán todos los impíos que no se arrepienten. Tendrán que asumir su consecuencia. Todo el que camina bajo la impiedad, que ese es su proceder, que ese es su obrar impíamente, tendrá consecuencias. Y la Biblia es clara con eso. Hay juicio, hay condenación para el impío que no se arrepiente. Pero no me toca a mí condenar al impío. Y oigan, que hay gente que a veces a uno quisiera decirle algo. Porque hay unos burladores, hay unos que quieren ridiculizarnos. Pero eso necesitan misericordia también. Yo no lo voy a condenar, usted no debe condenarlo. Usted debe decirle, mira, si tú no te arrepientes, si tú sigues en ese proceder, tu consecuencia vendrá. Pero yo quiero que tú conozcas a Cristo, yo quiero que tú te acerques a Cristo, hijo del otro, porque si no te vas a ir para el infierno. Yo no voy a hacer causa común contigo. Y yo quisiera decirte dos gracias. Responderte a tu nivel, pero yo no me voy a poner a tu nivel. Yo te voy a decir que Cristo te ama. Yo te voy a decir que Cristo quiere salvarte. Y si no te arrepientes, entonces pues Él te va a pasar la factura. Pero a nosotros nos toca mostrar la misericordia del Señor. Claro, también dice la palabra, si el impío te quiere engañar, no lo consientas. Entonces, no se siente hacer causa común con el que quiere supuestamente hablar de los que no están bien. No se siente con esa gente. Porque a veces, hermanos, cuando alguien ataca al que falla, nosotros como que nos enganchamos en eso. Y yo sabía, mira, le faltaba poco. No, hermano, no caigamos en eso. Y sobre todo con ese impío, con esa gente que se burla, que quiere dañar, que su intención no es de que distinguir del que lo hace bien, del que lo hace mal. No, mentira. Su intención es dañar a la iglesia.
No se deje engañar de eso. Son impíos, son escarnecedores, son burladores del evangelio. Y tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, el fuego eterno lo va a consumir. Así que se arrepientan ahora que hay esperanza. Ahora que la iglesia le puede decir: mira, Cristo te ama, arrepiéntete, porque si Cristo viene, entonces te vas a perder. Es lo que dice la palabra. Pero nos toca a nosotros mostrar amor, mostrar a Cristo, mostrar la misericordia. Y el Señor nos dijo: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y nosotros los que estamos en la iglesia también tenemos que arrepentirnos todos los días. Cuidado, cuidado. Nos convertimos una vez, cambiamos de rumbo, pero nos arrepentimos a diario. Así que el impío se convierta y se arrepienta, para que el Señor tenga misericordia del Señor. Y vivimos en un mundo en crisis, amados hermanos, de todo tipo. Pero en medio de tantas crisis, en medio de tanta necesidad, nosotros debemos levantar esa bandera de que Cristo ofrece esperanza. Tenemos que predicar a Cristo, tenemos que hablarle de Cristo a la gente. Al que todavía, a ese que está rebelde, a ese que a veces de alguna manera ve la iglesia como una burla, ve a Dios como algo denigrante, a ese también hay que hablarle del Señor, porque es que mire, está demasiado atado. Busquemos los medios, busquemos la manera de que Cristo le llegue a su corazón y que sea transformado. Vamos a ver un poquito sobre Judas. Todavía falta algo de Judas. Allí nos instruye Judas y habla de la realidad de los impíos. Dice que el Señor va a ejecutar juicio sobre los que han hecho impíamente. Así lo traduce. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce sobre los pecadores rebeldes. Y lo describe allí como murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, que hablan cosas infladas, que se jactan de sí mismos, que adulan para sacar provecho. Versículos 15 y 16. Judas también en el capítulo 10, en el versículo 19, dice: de esos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. No tienen el Espíritu de Dios en ellos. Todo el que causa división, todo el que enseña contrario a la palabra del Señor, es un impío. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre de hacer causa con el que quiere dividir la iglesia. Porque dice Judas que esos burladores, estaban dentro, los falsos maestros. Y le dice: esos son los que causan divisiones entre ustedes. Hay que cuidarse de eso también. De lo que Satanás pueda engañar aún estando dentro. Porque el que está afuera, el Señor tenga misericordia de ello. Entonces, aunque Judas dice de manera clara cuál es el resultado de los que se conducen de manera impía, nosotros no debemos imitar la conducta de ellos. Él dice también cómo debemos nosotros conducirnos. Lo que profesamos a Cristo, lo que hemos conocido a Cristo, dice el versículo 20 de Judas: pero vosotros, amados, deben edificarse unos a otros en su santísima fe y orar en el poder del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Edificarnos.
No entrar en la murmuración, no entrar en el chisme, no entrar en la contienda, en que mira aquello. No, no. Que yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello. Cuidado con eso. Dice aquí la palabra del Señor que debemos edificarnos en la fe y orar en el poder del Espíritu. A veces eso es lo que falta. Que oremos un poco más. Que meditemos un poco más en la palabra del Señor. Mire, dice el 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia para vida eterna. También dice el 22, estamos en Judas, que se nos instruye allí a tener compasión de los que no están firmes en la fe. Y el 23 de Judas dice, rescaten a otros de las llamas del juicio. Él le dice, miren, el Señor va a venir y va a ejecutar juicio contra esos que se burlan, que murmuran, que critican el evangelio, que están tratando de dividir. Pero miren, oren en el poder del Espíritu, edifíquense, fortalezcanse. Pero también le dice, miren, traten de salvarlo. No lo manden para el infierno, no. Miren a ver si se arrepienten. Porque es que su proceder automáticamente, si no se arrepienten, ya se van a ir para el infierno. Y usted no quiere que ninguno se vaya para el infierno, ¿verdad que no? O cuidado, si usted piensa por ahí, hay gente que deberían irse, ya deberían estar. Pero no, hermanos. Necesitan al Cristo, necesitan a Cristo. Y dice, a ver si se salvan de las llamas del juicio. Muestren compasión, pero dice, háganlo con mucho cuidado. La Nueva Traducción Viviente, en el versículo 23. Aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y por eso es que el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí, es a eso, a que nosotros no hagamos causa común con el impío, con sus acciones, pero nosotros tenemos la tarea de presentarle a Cristo a ver si se salvan del juicio venidero, del infierno que arde, que el fuego no se apaga, porque el infierno es real y todo el que no se arrepiente va para el infierno. Así que corran impíos antes de que Cristo venga o lo mande a buscar. Bajo ninguna circunstancia debemos apoyar el pecado, hermano. Bajo ninguna circunstancia. Pero el que peca necesita a Cristo. El pecador, el impío necesita conocer de Cristo. Y nosotros tenemos que hacer esa tarea. Esa es nuestra misión. Que el pecador se arrepienta de su mal proceder y que entregue su vida a Cristo. Tenemos que hablarle de Cristo a la gente. Hablemos de Cristo. Dice Pablo, hablándole a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengamos cuidado con quiénes y qué cosas compartimos. Se lo repito, con quiénes hacemos causa común. Dice aquí Pablo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, corrompe el carácter. No debemos desarrollar un tipo de amistad donde esté la burla, la murmuración. No debemos ser parte de los comentarios y acciones hostiles.
Debemos tener cuidado de qué tipo de opiniones, de qué tipo de informaciones están influyendo en nuestro día a día. ¿Cuál es el tipo de contenido que nosotros estamos consumiendo? ¿Qué es lo que estoy consumiendo? ¿En qué es que me estoy sentando a pasar horas y horas muertas ahí? Y ojo, no es que vamos a hacer una burbuja y ya no nos vamos a olvidar del mundo, no vamos a ver lo que pasa en el mundo. Sí, hay que ver lo que pasa en el mundo, pero que eso no sea lo que te llene. Que eso no sea lo que rebose de ti, de uno. Procuremos, hermanos, que la información que nosotros usamos, la información que tenemos acceso, sea una información que nos acerque a Dios. Claro, vea cómo está el mundo, porque no podemos dar la espalda a las realidades. Pero que lo mayor que nosotros consumamos sean las cosas que nos acerca a Dios, lo que nos sirve para conocer más a Dios, la información que nos guíe a exaltar, a adorar a nuestro Dios. Porque información tenemos muchísima. Mucha. Alguien dice, vivimos en el océano de la información y debemos saber nadar en medio de tanta información. Bienaventurado, dice entonces, el que no se detiene a escuchar los consejos malos. Si viene a desbaratar, a acusar, a dañar, deje eso. No transite por el camino de los pecadores. Tampoco gaste su tiempo donde está la burla. Bienaventurado entonces el que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, dice el versículo 2 del Salmo 1. Que la información principal que nosotros consumamos sea la palabra de Dios y sobre la palabra de Dios. Consumamos la Biblia. Desechemos todo lo que no edifica nuestra vida ni la vida del otro. Deséchelo. Si daña, deséchelo. Mientras más conocemos la palabra del Señor, hermanos, y la aplicamos en nuestra vida, porque a veces puede ser que consumamos mucha palabra, pero no la estemos aplicando. Yo tengo que aplicar la palabra. Tengo que vivir la palabra. Y mientras más yo hago eso, mientras más conozco la palabra, mientras más la aplico, entonces tendré más recursos para que nuestras decisiones diarias sean conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119, 97 y 98? Sobre esto, sobre cuando nosotros consumimos la palabra, cuando nos edificamos en la palabra, dice el salmista allí en el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día, ella es mi meditación. Y el 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Que siempre esté la palabra del Señor en nuestro corazón. Que siempre esté la palabra de Dios en nuestro meditar, en nuestro proceder. Y cuando estamos inmersos en la palabra, vamos a tener la respuesta adecuada, la respuesta conforme a la palabra, porque vamos a estar edificados, vamos a estar fortalecidos en la palabra. Cuando la palabra de Dios es nuestro deleite, nuestro mayor deseo, lo más valioso, lo que más nos agrada. Ahora bien, ¿realmente es la palabra de Dios tu deleite? ¿Es mi deleite la palabra del Señor? ¿Es lo más valioso la palabra de Dios para mí?
Es la fuente de mi meditación. Hay resultados cuando la palabra de Dios es la cosa más valiosa que nosotros podamos tener. Allí el salmista lo describe y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Usted sabe cómo están los árboles a la ribera, a la orilla del río. Verdes, grandes, frondosos. Pero cuando la planta no tiene agua, cuando vamos rumbo a Barahona, que el jueves nos vamos para Barahona, te ves agua sábara, marrón, seco. Hay los sureños que tengan, los sureños, ¿dónde están los sureños? Aquí hay sureños. Pero es lo que pasa donde hay escasez de agua. Es la mejor descripción, la descripción más cercana que usted puede tener. Cuando no hay agua. Pero me voy para el este, porque en el este hay unas ciudades que no llueve mucho, que lo que hay es caña. Entonces, la planta que no tienen agua se debilita, se seca, van perdiendo su vigor, su verdor. Es la vez que se van así. Usted ha sembrado una planta en su casa y se ha descuidado, ha dejado de echarle agua. ¿Qué le pasa? A la semana está. Las mujeres que bregan con plantas aquí. Si la planta no tiene agua, no es fructífera. Y volvamos al sur. Nuestra ciudad, nuestro país, una de las insignias que tiene es el plátano barahonero, ¿verdad que sí? Es muy característico, es muy conocido. Y uno dirá, ¿cómo en tierra tan seca se producen los plátanos más grandes que se producen en el país? Se producen en Barahona, en Azua también se produce mucho plátano. En Neiva también, todo el sur produce mucho plátano, por si acaso. Pero, ¿cómo lo producen? Con reguío, con agua. Si no, no hubiera forma de hacer esa cosecha tan hermosa. Y suave que son los plátanos de Barahona, por eso, porque tienen mucha agua. Denle un aplauso a Cristo por nuestro país, que es hermoso. Entonces, el que medita, el que se deleita en la palabra del Señor, hermano, es como ese árbol que tiene acceso al agua. Porque la palabra es esa agua, es esa fuente donde nosotros vamos a poder estar vigorosos, a poder fructificar. Oiga, el evangélico que no consume la palabra del Señor no prospera, no fructifica, no madura, no crece. Y si crece un chin, es amargo, es malo. Porque hay árboles que echan su frutico donde hay poca agua, pero ese fruto casi no se puede aprovechar casi. No se desarrolla, no es agradable, no es dulce. Usted se come unos mangos muy dulces y ya me voy de la agricultura. Pero mire, al mango si no le cae su chubasco, el mango no se pone dulce. Sabe desabrido, como insípido, porque necesita agua. El creyente necesita la palabra del Señor.
necesita nutrir su corazón con palabra, como dicen los caballeros. Comámonos el rollo, ¿verdad que sí? Aquí estudiamos la palabra y queremos que nosotros de manera conjunta cada día venga a la iglesia a estudiar la palabra, venga a la escuela bíblica a conocer de la palabra, venga a congregarse, porque también aquí damos palabra, palabra de Dios. Pero de manera personal. Usted tiene su responsabilidad de cada día comerse el rollo. Gloria al Señor. La palabra de Dios debe nutrir nuestro corazón para que podamos dar frutos que honren a Dios. De los malos dice que son como el tamo, como la pelusa, la paja inútil. El viento lo arrebata, se lo lleva. Habla de inestabilidad. El malo es inestable. Anda corriendo. Su maldad no lo deja tranquilo. Son inestables los malos. Y dice un comentario, el tamo es el mejor ejemplo de algo inestable. Así que el salmista dice que los malos no tienen sustancia, son inestables, no duran. Dice al final que perecerán. Ellos no pueden aguantar el viento de la adversidad, cambian con cualquier viento. No debemos ser celosos de la vida cómoda de los malos, porque a veces eso como que, oye, pero ¿y cómo el malo está progresando? ¿Cómo ese hijo del diablo está tan cómodo? No le haga caso a eso, que eso ahorita se va. Al final, el malo perecerá, hermanos. Su vida es efímera. Por eso dice el salmista que son como el tamo, son como la paja. El trigo, cuando usted está paleando habichuelas. ¿Algunos palearon habichuelas aquí? No, hombre, no. Son inestables los malos. El viento se lo lleva, perecerán. Entonces no hay esperanza para el malo, señores. La senda de los malos perecerá, dice el salmista en el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Conoce el Señor el camino de los justos. Y cuando habla el salmista aquí de que conoce, no solamente es que él sabe de usted. No es que sabe de Jacqueline, no es que sabe de Julio, no es que alguien un día le habló de Julio, que escuchó hablar de Rubencito. No, es que él cuida de nosotros. Él cuida del justo. Oseas 13:5 dice, yo te conocí. Y lo que dice allí es, yo te cuidé en el desierto, en tierra seca. Yo te cuidé en el desierto. Entonces no se preocupe porque el malo está por ahí. Es lo que más se está escuchando, de lo que más se está hablando es del mal. No se preocupe de ese, ore por ese para que Dios tenga misericordia, porque de quien tiene el Señor cuidado es de ti, es del justo. Por tanto vale la pena caminar una vida de justicia, en una vida de integridad que agrade al Señor. Y no querer nosotros preocuparnos o imitar lo que hace el malvado. El Señor no tiene cuidado del malo. La misericordia, la gracia del Señor
Si no se arrepiente, su maldad lo llevará al infierno. Conoce Jehová al justo. Implica eso que el Señor tiene una relación especial con el justo, un cuidado sobre nosotros. Dios nos cuida, Dios nos guía y nos dio al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Está en nosotros, está con nosotros. Por tanto, sigamos avanzando, vivamos una vida justa, que nuestros pasos sean de integridad, que nuestros pasos honren a Dios. La vida, el que sigue a Dios es un camino. Y eso significa que es un estilo de vida. Es un andar con Dios. Es una relación íntima de comunión con Él. Pero también la vida de los malos es un estilo de vida, es una manera de vivir. Entonces debemos nosotros cuidar de no imitar el estilo de vida de los perversos ni de los malos. Dice Juan 14:10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Usted conoce a su pastor, el pastor de pastores. Usted conoce a su Cristo, el que entregó la vida por nosotros. Dice Pablo en la segunda carta de Timoteo 2:19, conoce el Señor, en la parte B, a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el Salmo 1 nos muestra dos caminos por el que nosotros tenemos que decidir por dónde transitar. La decisión es nuestra. Y el mismo Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. ¿Por dónde van nuestros pasos? ¿Por el camino ancho o por el camino angosto? Caminemos por el camino angosto, porque ese es el camino que nos lleva a la presencia de nuestro Salvador. Puesto sobre sus pies. Gloria al Señor. El Señor te conoce. El Señor conoce nuestros pasos. El Señor conoce nuestro proceder. Y si en algún momento ha falseado, hoy